Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. ¿Quieres aprender a lograr un sonido así como este que acabas de escuchar en tus voces a partir de un sonido totalmente en bruto? Suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas notificaciones y vámonos a la intro porque ya comenzamos con lo bueno. Y ya estamos de vuelta acá en la pantalla. Como les decía, vamos a ver cómo trabajar voces en el FL Studio. Sí, sé que los suscriptores del canal estarán diciendo, ¿what? ¿Cómo que FL Studio? Pues sí, vamos a trabajar en FL Studio esta vez. Sé que la mayoría de mis tutoriales han sido de Cubase, pero hay muchos usuarios que utilizan el FL Studio también y quiero mostrarles cómo sería mezclar voces desde acá. En este caso vamos a estar usando voces de un artista de las tunas que se llama Jay Betts, así que vamos a ver todo el proceso que hice hasta llegar a un resultado y una calidad como la que vimos acá. Sin más, vamos aquí a las voces primeramente. Vamos a correr esto aquí, que esté un poquito más centrado. La voz esta está yendo aquí al canal 3. Tengo todos estos procesos. Voy a apagarlo todo. Voy a quitar los ruteos que tengo de la voz y me voy a quedar solamente con el proceso en bruto. Lo que tengo en el máster sería el God Particle, tal cual viene de fábrica, no estoy tocando nada. Este plugin que utilizo, que sería para guiarme un poquito lo que es el estéreo aquí, cómo está trabajando todo, y también para ver un poquito el balance de las frecuencias y demás. Y estoy utilizando este plugin que es nativo del FL Studio, que es para ver aquí el volumen. Aquí estoy checando más que nada los RMS. La voz en crudo sonaría así. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Va. Esa es la voz. Ahora, ¿qué tengo primeramente aquí en este grupo de la voz directamente? Tengo Metatune, esto es lo que estamos haciendo ahí. También pueden usar el Autotune o cualquier otro programa de afinación automático que tengan. Luego de esto estoy utilizando este compresor de Wave que se llama MV2. Es más que nada para nivelar un poco la dinámica antes de. De hecho, uso varios compresores en mi cadena buscando la manera de que la voz se quede bien estática. Siempre es bueno cuando hay mucho desnivel no tratar de controlarlo con compresores, sino tratar de hacerlo con automatización. En el Cubase es 20 veces más fácil, pero bueno, en este caso aquí, si se dan cuenta, está bastante bien la dinámica de la voz y lo que he hecho ha sido más que nada pues compresión. Hasta aquí tenemos todo esto. Vamos a apagar estos procesos de aquí y vamos a ir activando uno a uno para que vayan escuchando cómo suena. Sin nada, Dice que el tiempo lo cura. ponemos acá el Metatune. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Si se dan cuenta, la afinación ya mejoró. Ponemos este compresor ahora. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Luego estoy utilizando este plugin de Supertone que se llama Clear. Es para limpiar un poquito el sonido ese de sala de los estudios caseros. A veces grabamos en un cuarto, en cualquier lugar donde la acústica no es la mejor y pues bueno, me gusta limpiarle un poquito de eso. No es mucho, pero sí me ayuda a la limpieza. Luego de eso estoy utilizando un compresor de Universal Audio que sería el Telectronic. En este caso es la versión Silver la que estoy usando y aquí estoy comprimiendo bastante. Es un compresor que es bastante generoso con las voces. Por el tipo de compresión que hace, aunque comprimas mucho no se va a sentir esa sobrecompresión, pero sí te ayuda bastante a nivelar la voz. Fíjense. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Está oscilando entre los 5 o 7 dB por ahí. Anda moviéndose a veces en los picos más altos llega a 7. Luego estoy usando otro compresor más, el Airbox de Wave también. Y estoy comprimiendo unos 3, 4 dB más o menos para ya terminar de traerla al frente. Sería con este. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Este es el que más sube como tal el volumen de la voz. Pero ya me acaba de estabilizar ya la dinámica. Luego estoy usando este Pro Q3 que lo único que estoy haciendo aquí es un corte en los graves a partir de 85 hacia abajo, limpiando toda esa frecuencia de cablería, cualquier ruido que esté sonando ahí que no necesita la voz porque no está dentro del rango, pues bueno, lo elimino con esto. Luego estoy usando un de-esser. Si se dan cuenta, las S de Jay Betts
son bastante cortantes. Escúchenlas. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Dice, ahí se escucha fuerte. Dice que el tiempo lo... Ahora activamos acá. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Si se dan cuenta, se controló bastante ahí la S. Un fresh air, que sería un excitador. Si lo apagamos, estaba sonando así. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Si se dan cuenta, la voz como que viene más al frente, adquiere ese brillo bonito, moderno, que suena ahora en las producciones actuales. Esto, pues aquí sería como la banda de más aire, bien arriba de esos brillos, y esto sería un poquito más la zona de 8000, 5000, por ahí esa zona va a estar levantando un poco más. Lógicamente esto le van a dar a la cantidad que necesite la voz. No todos los artistas tienen los mismos colores de voces. No todos los micrófonos graban igual, así que esto sería aquí a gusto darle la cantidad que ustedes entiendan que debe llevar. Y por último, en esta cadena estoy utilizando este plugin de Plugin Alliance, el SPL Twin Tube. Este plugin también es de saturación de tubo principalmente, y esta es la configuración que me gusta usar. Desactivo estas dos opciones aquí y le voy dando acá a esta perilla de arriba hasta que yo sienta que la voz toma como el brillo que yo estoy buscando. Esto me da un brillo con saturación, pero no es ese brillo tampoco estridente ni molesto que muchas veces saca cuando tú ecualizas o con otros tipos de excitadores. Esto me gusta el color que da y lo utilizo así. Si quiero le doy un poquito de saturación aquí también, porque esto me ayuda como que darle un poquito más de cuerpo a la voz cuando lo necesito, y de vez en cuando activo uno de los dos, principalmente el de abajo. Lo activo a veces cuando siento que el brillo como que se va demasiado arriba, que ya está muy arriba, y esto me ayuda como a calmarlo, lo equilibra un poco. Es ir probando aquí, pero principalmente esta es la configuración que más utilizo, y aquí pues compensamos un poquito el volumen para que no se nos vaya de las manos. Con el plugin activado así. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Si se dan cuenta que adquiere más claridad la voz, como que viene más limpia y con el brillo suave, es más sedoso, no es tan estridente ni molesto el brillo. Ya luego acá en este grupo que tenemos aquí, pues tenemos acá un Pro Q3, que estoy quitándole aquí un poquito en la zona de 300 a 400, por ahí le estoy sacando, pero muy poco. Es nada más una pequeña corrección de 0.72, le realzo un poquito aquí en los medios la parte de la claridad de la voz de él, que está rondando por los 1300, y aquí en el ceseo sí le estoy poniendo una ecualización dinámica para que controle de nuevo la S esa que se dispara normalmente, y le realzo otro pelín en los brillos, pero si se dan cuenta es desde los mismos 30.000 Hz estoy levantándole. Le levanto 6 dB, pero es algo que viene muy suave y se viene realzando hasta arriba, hasta la banda de aire. Luego estoy usando el C6, que sería para controlar resonancias, principalmente en la zona de 250, que muchas veces sale el que suenen algunas notas así que vienen y van, pues lo hago dinámico para cuando entren esas notas que las controle, y cuando no, pues no está trabajando el compresor. Y aquí en la zona de los 2500 por ahí más o menos, pues sentí un poquito de harsh en la voz y le apliqué ahí para controlarle un poquito también. Estoy usando por último el Sub 2 para controlar la parte del brillo, para que no se me vuelva. A veces hay palabras o frases por la posición en la que grabas, que a veces es más cerca o más lejos, por la nota, varias cosas influyen, que el timbre hace que el brillo sea como muy molesto en algunos momentos, y esto lo controla. Más que nada el ceseo lo controla, pero también ese brillo que se puede estar escapando por ahí, pues lo controlamos con eso. Y de aquí pues se viene acá a este bus, como les decía ahorita, que tiene el Pro Q3. Aquí le estoy quitando un poquitín de graves y le estoy realzando un poquitico en las medias, pero muy poquito, si se dan cuenta lo que estamos haciendo. Y por último este Sub 2 para ya terminar de calmar la voz, que se sienta bien suave, bien bonita. Ahora tenemos estos dos grupos de envío. Tenemos dos por acá, que es una compresión paralela con mucha saturación que usé, y tenemos este envío que es el envío de estéreo, es decir, que la voz está en el medio pero se siente a la vez que está sonando en los lados, que no es tan centrada en la pista, que la voz se sienta solita y la pista así por otro lado, no, que se integren mejor. Vamos a apagar este, prendemos aquí y vamos a activar este bus en paralelo para que vean qué hace. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Con el alma rota y el corazón de sal. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Si ven que adquiere un brillo muy suavecito, muy aireado,
Bueno, eso lo estamos haciendo con esto y a la vez me ayuda a darle más presencia a la voz. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Como que la voz viene aquí al frente. ¿Qué estamos usando aquí? El R compresor de Wave también. Con esta configuración que tengo aquí, estoy comprimiendo casi unos 10 dB, 9, 10 dB, estoy comprimiendo más o menos. Es decir, estoy súper comprimiendo la voz aquí porque es una compresión en paralelo. Luego estoy usando Pyros, lo usé aquí para darle un poco de saturación. Luego estoy usando aquí también el SPL, el Twin Tube, como les decía, desactivado aquí, en cero esto, a full los armónicos para que me dé brillo. Y estoy usando un limiter, en este caso el L1 de Wave, limitando bastante para que la voz se mantenga ahí, que no se disparen los picos. Luego estoy usando este de-esser que también es de Wave, en este caso lo estoy utilizando para controlar el harsh. Estoy por aquí por la zona de los 2500, como les había comentado. Y estamos sacando toda esa zona que pueda ser estridente porque solamente estamos buscando el brillo de la voz, no estamos buscando que nos pueda molestar. Es un preset que viene aquí en Artista de Ivy Pensado y dice Vocality Harsh. En el Pro Q3 aquí le estoy cortando bastante los graves porque no estamos buscando realzar graves, sino es la parte de medias altas es lo que estamos buscando más y le estoy quitando aquí por los 500. 550 le estoy sacando bastante para que me quede aquí nada más esta parte del aire. Y por último un de-esser por si acaso hay alguna S que nuevamente se dispare o corte de momento, pues que él la controle y no se vaya a sumar a la voz principal. En solo esto sonaría algo así. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual, con el alma rota y el corazón de sal. Si ven, eso es lo que hace, es bien comprimido, bien saturado, con bastante brillo para sumárselo a la voz y que ésta adquiera un carácter más bonito. Pues bueno, vamos a apagar la saturación, vamos a activar aquí y vamos a quitarle aquí también y solamente vamos a escuchar lo que sería el envío del estéreo. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Si se dan cuenta suena acá, a los lados. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aquí estoy poniendo un ecualizador de los 600 para abajo estoy cortando y estoy cortando también el brillo de 13.000, 14.000 por ahí estoy cortando y aquí estoy controlando un poquito el ceseo porque no quiero que las S se disparen. Siempre controlándola porque Jay Betts es un artista que pronuncia muy fuerte las S. Y estoy usando este plugin que es de Soundtoys que se llama Microchip. Esto es lo que estamos haciendo aquí, esa es la configuración que tengo. Agregándolo a la voz sonaría así. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual, con el alma rota y el corazón de sal. Dice que el tiempo lo cura, pero Es algo bien sutil, bien suave, pero que te hace que la voz abra un poco más, que adquiera ese sonido bonito. Ahora, este bus de aquí de las voces, le estoy dando dos envíos, uno de reverb y uno de delay. La reverb sonaría así. dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual, con el alma rota y el corazón de sal. Vean que la reverb está envolviendo la voz, se siente bonita, llena, pero no molesta la voz, no se forma esa turbulencia, ese que a veces se arma con la reverb o que a veces tiene mucho brillo y está molestando también. Todo está en dependencia de lo que quieran lograr. Si quieren una reverb brillante porque quieren ayudar el brillo a la voz, pues la hacen brillante, pero en este caso no está tan. ¿Qué tenemos aquí? Primero, un ecualizador. El ecualizador Pro Q que estoy cortando aquí de los 260 hacia abajo y de los 5000 hacia arriba. Es decir, me estoy quedando principalmente con la zona de la voz, ahí la parte principal, donde suena la voz de esos medios de las voces. Si se dan cuenta, estoy cortando de 5000 hacia allá porque no quiero que las S se cuelen aquí en la reverb y que luego estén resaltando ya que son molestas y que esté como ese chasquido metido ahí. No lo quiero, así que lo estamos obviando. Estoy usando esta reverb que es de Universal Audio, es la Lexicon 224 con esta configuración. En este caso es la que usé, puede ser otra. Vamos a ir probando en diferentes situaciones a ver cuál es la que mejor cae para la canción y para la voz. Luego de eso tengo otra reverb más que sería de Valhalla. Estoy usando la Valhalla Vintage Rare. Tan larga la reverb no es, todo es a oído. Yo lo acomodo a oído hasta que me suene donde quiero. No tiene pre-delay y aquí la diferencia que le estoy dando es de un 87 por ahí. Luego tengo un compresor para comprimir esa reverb y que se me mantenga bien estable, que no sea una reverb que va y viene, que no se siente de momento y de momento sí tiene mucha y así, pues bueno, la comprimo y la mantengo ahí estable. Y por último, pues le agregué otro Pro Q, le saqué aquí por los 350 más o menos para evitar el fango ese de la reverb y le racé un poquitín el brillo por los 8000 y algo para darle un poquito más de aire a la reverb. Y el delay, que sería este que estamos usando. Dice que el tiempo lo
Vamos a apagar el reverb para que se escuche mejor. Dice que el tiempo lo cura, pero sigue igual. Ven que es bien cortico, es un delay ahí que está ahí abajo llenando esos espacios, pero no se escucha, se siente el delay. Bueno, pues eso es con el H delay, está 1/8, le puse el feedback a 0, no le di nada de feedback para que sea algo bien corto, que llene pero que no estorbe, que no moleste, que no forme esa mandanga ahí. Le estoy cortando aquí en los graves por los 350 más o menos y en los altos pues 1600 por ahí. Es decir, que está centrado también en la parte que quiero. Acá le agregué una reverb después del delay para darle un poquito más de ambiente al delay y que se integre mejor con la voz, que no sea algo que anda sonando por ahí. Y bueno, aquí como les había dicho, pues tenemos esto. Sin más, mi gente, esto es el proceso que he tenido desde el inicio de una voz totalmente cruda, grabada en un estudio casero, hasta llegar a un sonido bastante decente, profesional y moderno. Ya sabes, si quieres aprender trucos como estos, tienes que suscribirte al canal del Mago, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No olvides, coméntame si gustarías ver más videos que traten sobre el FL Studio, o si quieres ver sobre Cubase, o si quieres ver cómo hacer beat, cómo mezclar. Cualquier cosa que quieras ver, simplemente déjamelo en los comentarios, dime qué te pareció el video. Y nada, nos vemos en la próxima con más trucos del Mago. Chao.